Buenos días, estudiantes de quinto de secundaria. Vamos a iniciar la unidad 3, el tema 3, que es citología. ¿Pero qué es la citología? La citología es una rama de la biología que estudia la célula. Y como toda rama de una ciencia, como toda ciencia, se plantea una teoría. Esta teoría se desarrolló durante casi 200 años, desde Hooke en 1665, pasando por Lewin Hooke, Shaw y Schleiden, que eran botánicos y zoólogos, en 1839, dan muchas más pautas para que Virchow en 1855 mejore la teoría que en general dice que toda célula viene de otra célula y que la célula hereda sus características a la siguiente generación, sus características biológicas, ¿no? Bien, la célula. La célula se convierte en la unidad biológica básica, digamos, para hablar de la vida. Por eso es que nos vamos a remitir a esta fuente que es The Tree of Life, de Cavalier, Smith y Ruggiero, que nos hablan de 7 reinos divididos en 2 grupos. Un grupo procariota, que estaría conformado por arquea y bacteria, que se caracterizan por ser células muy pequeñas y que son siempre unicelulares y no tienen núcleo. Pueden carecer de membrana celular y tener una pared celular. En el caso de las eucariotas, son mucho más grandes y están conformadas por 5 reinos. Fungi, que son los hongos; cromistas, las algas; plantae, las plantas; protozoa y animalia, que vendrían a ser los protozoos y los animales. Ahora, este tipo de células pueden ser unicelulares y pluricelulares, por lo tanto pueden conformar tejidos, órganos y sistemas. Y poseen núcleo y cromosomas, membranas celulares, organelos, orgánulos, y son de mayor tamaño. Lo que ambas organizaciones, estructura y función, que vendría a ser las células, porque están hechas de ácidos nucleicos, membranas y paredes, de proteínas y lípidos. En general, la célula, si nos abstraemos, son ácidos nucleicos separados del ambiente por membranas o paredes, ¿no? Y bien, estas unidades básicas, habíamos visto que se pueden organizar de 2 formas, ¿no? Y su estructura también es distinta, y su función también. En el caso de las células de la organización o de la estructura, podemos hablar de aquellas que tienen núcleo y que no. De la estructura podemos hablar de aquellas que tienen organelos, orgánulos, ¿no? Y en cuanto a la función, podemos hablar de aquellas que pueden producir su propio alimento, o sea, sintetizan a partir de la luz o de otra molécula química. Las heterótrofas, que son las que se depredan entre sí o a las autótrofas, y aquellas que descomponen, ¿verdad? O sea, es decir, tienen un metabolismo. Quiere decir esto, que intercambian materia y energía con el entorno, ¿no? Pueden construir y degradar moléculas. La homeostasis, que vendría a ser el equilibrio que trata de mantener interno y externo la célula,
¿no? A través de sus membranas, ¿no? La autopoiesis, la capacidad que puede de auto regenerarse, repararse, reproducirse, ¿no? De producir sus propias moléculas. Y la apoptosis, que vendría a ser la vida programada o la muerte programada que tienen todas las células. Todo eso, toda esa información, ¿no? De lo que va a ser la organización, estructura y función de las células, es decir, si van a ser procariotas o eucariotas, ¿no? Si van a ser unicelulares o pluricelulares, si van a tener organelos o no van a tener organelos, ¿verdad? Y si se van a dedicar a producir su propio alimento o a utilizar a otra célula para poderse nutrir, para poder obtener energía. Algo que caracteriza también a las células es que son pequeñas, ¿no? Estamos hablando del orden entre 1 y 20 micras. ¿Qué quiere decir esto más o menos para que se den cuenta? Una micra es 0,01 milímetro. Un metro, por ejemplo, son 1000 milímetros. Es decir que un milímetro es 0,1 metro. Y para que se den cuenta, un estafilococo, que es una bacteria que es muy pequeña, tiene una micra. Una micra es 1000 veces micras es un Armstrong, lo que quiere decir que una micra es 1000 Armstrongs. No podríamos haber llegado a entender a las células sin un gran avance tecnológico que ha sido el microscopio. Un instrumento capaz de poder, a través del uso de lentes u otras tecnologías ahora, poder agrandar las imágenes. O sea, es decir, podemos ir a un mundo muy pequeño, ¿no? Microscópico, porque estos organismos son muy pequeños, estas unidades de vida son muy pequeñas. Algo que hay que también resaltar muy importante para entender la diferencia entre procariotas y eucariotas es la posible, o más bien ya aceptada, teoría endosimbionte propuesta por Lynn Margulis, de la capacidad o del fenómeno o suceso que ocurrió hace muchísimos millones de años, miles de millones de años, cientos de millones de años, en las que hubo una incorporación de un tipo de célula hacia la otra. Es decir, la teoría dice que las eucariotas son el producto de la simbiosis entre arqueas y bacterias, ¿no? Que con el tiempo hicieron endosimbiosis, o sea, simbiosis interna, por lo que se explica que muchos de los organelos de las eucariotas tengan una increíble similitud a las bacterias, inclusive con su propio ácido nucleico, como ocurre en nuestras propias células. Por ejemplo, las mitocondrias, que son organelos de nuestras células, tienen mucho más afinidad con las bacterias y tienen su propio ADN que heredamos de las madres principalmente. Bien, estimados estudiantes, espero que esta introducción guía les haya servido para que puedan hacer el resumen de la unidad, y vamos a estar pronto también por el Google Classroom y el Zoom. Así que estén atentos. Por el momento vamos a ir mandando tareas por el WhatsApp. Que les vaya muy bien y estoy atento a cualquier consulta. Especialmente de 8 a 2 de la tarde, por favor. De lunes a viernes.